Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión, el análisis de los capítulos del libro En el mundo mayor. Continuamos con la segunda parte del capítulo 5, la ley del amor, con el perdón y redención y esperanza y redención. Bueno, pues empezamos entonces con esta segunda parte del capítulo 5, en el que André Louis es conducido por su mentor Calderaro para realizar una asistencia entre a estas dos personas. Uno es Pedro y otro Camilo, que como recordamos, pues Pedro había asesinado a Camilo en una vida anterior y bueno, de alguna forma pues él estaba arrepentido y quiso volver para reparar ese acto, y Camilo pues había quedado atrapado en este sentimiento de rencor, de venganza, pues en una situación bastante deplorable, ¿no? Y el mentor Calderaro pues decide acudir a una de las amparadoras, a una de las mentoras, a Cipriana, que tiene bastante experiencia en este tipo de asistencias, para ver si podía entre los tres poder pues, realizar esa tarea, a ver si conseguían de alguna forma pues hacer entender a Camilo que ese no era el camino, para que Pedro también de alguna forma pues llegara a tener ese encuentro con Camilo, y pues entre todos zanjar un poco esta situación y poder seguir avanzando, porque si no es que de alguna forma quedamos todos como bloqueados. Pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos porque si no, pues se pierde el interés. Así que empezamos. Es para poner un poco en antecedentes de qué iba el capítulo, para las personas que no pudieron ver o que no han visto la primera y la segunda parte, pues pueden animarse para poder verla y tener en cuenta cómo estaba siendo la situación. Este capítulo, estos dos temas que quedan, uno es el perdón y la redención y el otro la esperanza y la redención. Cada uno de ellos con uno de los personajes a tratar. Bueno, vamos a recordar un poco la historia de Pedro y Camilo, el sufrimiento que estaba pasando Camilo al tener ese rencor, es querer vengarse, la compasión divina, cómo actúa con todos, ¿no? La regeneración espiritual, el significado. Bueno, esto va muy deprisa. La historia de Pedro y Camilo. Bueno, el crimen y la deuda. El acto de violencia de Pedro. Pedro cometió un acto de violencia contra Camilo, quitándole la vida física en otro tiempo, lo que generó una deuda moral y un profundo dolor entre ambos. La deuda moral que Pedro contrajo al quitarle la vida a Camilo lo llevó a una vida de rectificación y esfuerzo por redimirse ante la ley, ante las leyes universales y su propia conciencia. El impacto en Camilo. Camilo
afectado por el crimen de Pedro, vivió durante 20 años con el único propósito de vengarse, lo que le llevó a un sufrimiento constante y a cuestionar el abandono divino. Pues al tener ese sentimiento de venganza, pues además fue a parar pues a estas zonas bajas del umbral, ¿no? Porque nos relacionamos en el mundo espiritual pues según nuestra afinidad de pensamientos. Si tenemos un pensamiento elevado de fraternidad, de universalidad, de moral, pues iremos a regiones elevadas. Y si tenemos estos sentimientos de odio, rencor, venganza, pues iremos a regiones inferiores. No hay otra, ¿no? La transformación de Pedro. La vida de rectificación. Pedro dedicó su vida a rectificar su error, trabajando exhaustivamente y agotando su salud física, lo que se reflejó en su envejecimiento prematuro. El esfuerzo por redimirse. A pesar de su crimen, Pedro se esforzó por ser un marido fiel, un padre dedicado y un hombre de bien, guiando a sus hijos hacia el trabajo honesto y el estudio edificante. El reconocimiento de su familia. Pedro recibió el reconocimiento de su esposa y el amor de sus 5 hijos, quienes lo apoyaron en su camino de redención y le brindaron oraciones agradecidas. Las señales de envejecimiento. El cuerpo de Pedro, que no llegaba a los 50 años, mostraba evidentes señales de envejecimiento debido al esfuerzo físico y emocional que dedicó a su redención. Pues, pues Pedro al menos hizo este esfuerzo por redimirse en esa nueva vida que se le había concedido, que la misericordia divina le había concedido para reformarse, para rectificar. El sufrimiento de Camilo. Por otro lado, Camilo vivió durante 20 años con el único propósito de exterminar a Pedro, lo que le llevó a un estado de sufrimiento constante y a una vida en el mundo espiritual vacía de otros propósitos. El sufrimiento de Camilo nació de su deseo de venganza, que lo llevó a una vida de tormento y a cuestionar la compasión divina. La pregunta sobre el abandono divino. Camilo cuestionó por qué Dios lo había dejado desamparado, sintiéndose atormentado por padecimientos atroces y buscando respuestas a su sufrimiento. El llanto de arrepentimiento. El llanto de Camilo, lleno de arrepentimiento, tuvo un poder milagroso sobre su alma herida, permitiéndole desahogarse y comenzar a buscar la redención. A través del llanto, Camilo comenzó a liberarse del dolor que lo atormentaba, encontrando un camino hacia la regeneración espiritual. Camilo, al llorar, expresó su deseo de ser bueno, a pesar de su sufrimiento, y comenzó a buscar la redención a través del perdón y el amor. Pero, fijaos, llevó 20 años, ¿no? hasta llegar a ese punto, ¿no? Lo que nos cuesta, ¿no? El arrepentimiento de nuestros errores, ¿no? Es una lástima el tiempo que pasamos sufriendo y con todas esas cargas, ¿no? Bueno.
¿Quieres tú continuar? La compasión divina. La compasión maternal. Cipriana, con una compasión maternal, se dirigió a Camilo con palabras tiernas y sabias, buscando ayudarlo en su camino de regeneración. La corrección a través del amor. A través del amor, Cipriana corrigió a Camilo, mostrándole que la verdadera libertad nace de la obediencia a las leyes divinas y del amor hacia los demás. La enseñanza a través del perdón. Cipriana enseñó a Camilo que el perdón es la clave para la regeneración, mostrándole que el amor tiene el poder de salvar y redimir. La lección del alfarero. El propósito divino detrás del dolor. El sufrimiento tiene un propósito divino, ya que permite al espíritu elevarse hacia la luz o caer en la oscuridad, dependiendo de cómo se maneje el dolor. El sufrimiento como proceso. Cipriana comparó el sufrimiento de Camilo con el proceso de cocción de un vaso, explicando que el dolor es necesario para la expansión y la liberación del espíritu. 3.3. La analogía del vaso y la estatua. Al igual que el alfarero, pues el vaso y el artista esculpe la estatua. Dios permite el sufrimiento para moldear y perfeccionar el espíritu humano. La regeneración espiritual. Punto 1. La libertad a través de la obediencia. En el punto 1 nos dice, la obediencia a las leyes divinas. La verdadera libertad se alcanza a través de la obediencia a las leyes divinas, lo que permite al espíritu encontrar la paz y la redención. La verdadera libertad. La libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir en armonía con las leyes divinas, lo que lleva a la regeneración espiritual. El poder del amor. El amor tiene el poder de salvar, elevar y redimir, ya que es la fuerza que une a los seres humanos y los guía hacia la regeneración. La peregrinación La peregrinación hacia la redención. La regeneración como seres humanos. Todos los seres humanos están en un proceso de regeneración, aprendiendo de sus caídas y levantándose hacia la luz de la redención. La caída y el levantarse. La caída es parte del proceso de regeneración, ya que permite al espíritu aprender y crecer, levantándose hacia una vida más noble y útil. La fraternidad universal. Todos somos hermanos, susceptibles de las mismas caídas, y debemos apoyarnos mutuamente en nuestro camino hacia la redención y la regeneración. como dice aquí, coexistencia sin diferencia de religiones, de sexo, de cultura ni de raza.
el significado del sufrimiento. La elección, las dos caras del sufrimiento. La elección entre el cenit y el abismo. El sufrimiento ofrece una elección: elevarse hacia el cenit resplandeciente o precipitarse en el abismo tenebroso, dependiendo de cómo se maneja el dolor, la rebeldía y la oscuridad. Otros extraen del sufrimiento piedras y espinas de rebeldía, lo que los lleva a alejarse de la luz. La paciencia y la luz. Algunos extraen del sufrimiento el aceite de la paciencia, encendiendo la luz que les permite vencer sus propias tinieblas y alcanzar la redención. Y por lo tanto llega lo de la redención final, la posibilidad de la esperanza en la regeneración, la confianza en la regeneración. A pesar de las caídas, existe la esperanza de la regeneración, ya que todos somos susceptibles de cambiar y redimirnos a través del amor y el perdón. La posibilidad de cambio. La posibilidad de cambio está siempre presente, ya que el espíritu humano tiene la capacidad de regenerarse y encontrar la luz incluso en las situaciones más oscuras. La alianza fraternal. La alianza fraternal es la clave para la regeneración, ya que nos permite apoyarnos mutuamente en nuestro camino hacia la redención y la paz. Y la representación simbólica de Camilo y Pedro como símbolos. Camilo y Pedro representan a todos los seres humanos equivocados, que están entrelazados en el crimen y el rescate, buscando la redención a través del perdón. La compasión divina personificada. En el punto 2, Cipriana personifica la compasión divina, siempre dispuesta a enseñar con el perdón y a corregir a través del amor, guiando a los seres humanos hacia la redención. La lección para la humanidad. Pues la historia de Camilo y Pedro es una lección para la humanidad, mostrando que el perdón y el amor son las claves para la regeneración y la redención final. Pues hasta aquí. Vale. Pues hasta ahí. Seguimos entonces con el siguiente. ¿Quieres tú continuar, eh, Adriana? Sí, sí, claro. Se te oye muy bajito. ¿Sí? ¿Ahora? Un poco mejor. A veces que tengo yo el A ver, volumen también bajo. ahora. No sé. Yo creo que estoy hablando. El otro día hablaba más bajito. Adelante. Sí, gracias. Vale. No se ve nada. Anda. Claro, no estoy compartiendo la pantalla. Un momentito. Por eso digo, no, no puedo ver. Menos mal que me has avisado. Claro. A ver. Ahora. Ahora. En el mundo mayor, chicos, sabieran de Luis, la esperanza y la redención en la vida. La agenda.
Bueno, el número 2 está el encuentro con Camilo, el número 4 la transformación, perdón, el número 1 la historia de Camilo, el encuentro de Camilo el 2, el 3 el mensaje de la providencia, el 4 la transformación de Pedro, el 5 la reflexión espiritual y el sexto el camino hacia la redención. Uno, la historia de Cipriana. No sé si he dicho Cipriano o Camilo, no sé si decía el primera hoja. La Sí, pérdida, Cipriana es perdón. la mentora que va Sí, a sí, llegar. sí, 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 sí. La pérdida y el dolor. La pérdida de sus hijos en la guerra. Cipriana perdió a sus 2 hijos en la guerra civil porque un golpe devastador perdón, un golpe devastador que marcó su vida. A pesar de la tragedia, encontró consuelo en su fe, creyendo que el Señor le había dado y quitado a sus seres queridos. El abandono de su esposo. Cuando la lepra atacó su cuerpo, su esposo la abandonó, dominado por el horror de la enfermedad. Este abandonó, este abandono la dejó en un estado de desamparo, pero también fortaleció su conexión con lo divino. La enfermedad y el desamparo. Cipriana enfrentó la lepra, una enfermedad que la dejó físicamente debilitada y socialmente aislada. A pesar de esto, su fe se fortaleció y encontró en su sufrimiento una forma de santificar su esperanza. La fortaleza de la esperanza. La fe en medio del sufrimiento. A pesar de las pérdidas y el dolor, Cipriana mantuvo su fe, glorificando al Señor incluso en los momentos más oscuros. Su fe fue un faro que la guió a través de la adversidad. La luz de la redención. A través de su fe y esperanza, Cipriana experimentó una luz radiante que atravesaba su corazón, simbolizando la redención y la conexión con lo divino. La glorificación del Señor. En medio de su sufrimiento, Cipriana encontró consuelo en la glorificación del Señor. Su alma cantaba de esperanza, creyendo que su dolor era una prueba para alcanzar la iluminación espiritual. La esperanza como sufrimiento. Cipriana vio su sufrimiento como una forma de santificar su esperanza. Creía que el dolor era necesario para alcanzar los planos superiores y conectarse con la misericordia infinita. Dos, el encuentro con Camilo. El arrepentimiento de Camilo. El llanto y la gratitud. Camilo, arrodillado, besó la mano de Cipriana en un acto de profunda gratitud. Sus lágrimas reflejaban su arrepentimiento y su deseo de cambiar. La liberación de las pasiones. Camilo clamó por ser liberado de sus propias pasiones, reconociendo que eran cadenas que él mismo había forjado. Su deseo de huir de sus recuerdos oscuros lo llevó a buscar la redención. El deseo de regeneración. Camilo expresó su deseo de empezar de nuevo, de trabajar en su regeneración. Su encuentro con Cipriana lo inspiró a buscar una vida más pura y llena de propósito.
la compasión de Cipriana, el abrazo de perdón. Cipriana abrazó a Camilo mostrando un perdón incondicional. Su abrazo fue un acto de amor y compasión que transformó el corazón de Camilo. La bendición y la redención. Cipriana bendijo a Camilo, deseándole la gracia del Padre. Su bendición fue un paso crucial en el camino de Camilo hacia la redención. La guía hacia la actividad restauradora. Cipriana guió a Camilo hacia un campo de actividad restauradora, ofreciéndole una nueva oportunidad para contribuir al bien común y sanar su alma. Tres, el mensaje de la providencia. El trabajo regenerador. La llamada al perdón. La providencia llamó a todos a participar en un trabajo regenerador, enfatizando la importancia del perdón como herramienta de redención. La colaboración en la redención. Cipriana pidió la colaboración de su hermano Calderero para ayudar a Cándida, mostrando que la redención es un esfuerzo colectivo que requiere la participación de todos. La salvación de la locura. El trabajo regenerador también incluyó la salvación de la locura, como en el caso de la hija de Cándida, quien necesitaba ser rescatada de sus ilusiones peligrosas. La luz de la oración. El poder del ayuno y la oración. Jesús enseñó que algunos demonios solo pueden ser vencidos a través del ayuno y la oración. Esta enseñanza resalta la importancia de la disciplina espiritual en el proceso de redención. La fuerza divina en la renuncia. La renuncia y la oración son herramientas poderosas que permiten a las personas conectarse con la fuerza divina, transformando sus vidas desde dentro. El amor universal como guía. El amor universal es la fuerza que guía a las personas hacia la redención. A través del amor se puede alcanzar la paz interior y la conexión con lo divino. Cuatro, la transformación de Pedro. El sufrimiento físico. El dolor persistente en el pecho. Pedro sufría un dolor persistente en el pecho que lo mantenía en un estado de angustia constante. Este dolor físico refleja su sufrimiento emocional. La mejora y la sonrisa. Después de recibir cuidados y atención, Pedro despertó sonriendo, sintiéndose mejorado y casi feliz. Su mejora fue un signo de su transformación interna. La claridad mental. Pedro experimentó una claridad mental que lo liberó de las nubes oscuras que nublaban su mente. Esta claridad fue un regalo de la providencia que lo ayudó a ser
con esperanza el futuro. Lo ayudó a ver con esperanza el futuro. La reunión familiar. La visita de la esposa e hijos. La esposa y los hijos de Pedro lo visitaron en el hospital, compartiendo su bienestar y fortaleciendo los lazos familiares. Esta reunión fue un momento de sanación para todos. El bienestar compartido. La familia de Pedro compartió un momento de bienestar, disfrutando de la mejora de su salud y de la esperanza renovada que trajo consigo. La esperanza renovada. La visita familiar renovó la esperanza de Pedro, mostrándole que, a pesar de los desafíos, siempre hay un camino hacia la redención y la felicidad. Cinco. La reflexión espiritual. La fe y la esperanza. La fe en tiempos de desamparo. La fe es un refugio en tiempos de desamparo, ofreciendo consuelo y esperanza a quienes enfrentan la adversidad. Es una fuerza que sostiene el espíritu en los momentos más oscuros. La esperanza como fuerza motriz. La esperanza es la fuerza motriz que impulsa a las personas a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Es una luz que guía hacia la redención y la paz. La conexión con lo divino. La fe y la esperanza permiten a las personas conectarse con lo divino, encontrando el consuelo y fortaleza en su relación con el Señor. Esta conexión es esencial para la redención. El camino hacia la redención. La renuncia y la oración. La transformación interna. La renuncia y la oración conducen a una transformación interna que permite a las personas purificar sus almas y alcanzar un estado de gracia. Esta transformación es esencial para la redención. La oración como herramienta. La oración es una herramienta poderosa que permite a las personas conectarse con la fuerza divina. A través de la oración se pueden alcanzar la paz interior y la redención. La importancia de la renuncia. La renuncia es un paso crucial en el camino hacia la redención. Implica dejar atrás las pasiones y los apegos que impiden el crecimiento espiritual. La actividad restauradora. El trabajo como redención. El trabajo restaurador es una forma de redención que permite a las personas contribuir al bien común y sanar sus almas. Es un acto de amor y es un acto de amor y servicio que transforma vidas. La colaboración en la sanación.
La colaboración en la sanación es esencial para el trabajo restaurador. Implica trabajar juntos para sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de esperanza. El amor como fuerza restauradora. El amor es la fuerza el amor como fuerza renovadora. El amor es la fuerza renovadora que impulsa el trabajo restaurador. A través del amor se puede alcanzar la redención y la paz, transformando vidas y comunidades. Muy bien, muchas gracias. Ahora, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Hemos visto que, vamos, me ha llamado la atención como Pedro, que aunque había sido el que había cometido el crimen, pues enseguida en su siguiente encarnación, pues pone manos a la obra para regenerarse rápidamente. Habíamos visto un caso así también de regeneración en el libro El cielo y el infierno y la justicia divina de esta persona que más que por maldad, pues también fue como por ignorancia, ¿no? El cometer tantos errores, pero que al desencarnar enseguida que fue eh, llamado, por así decirlo, fue enviado a esta sesión mediúmnica, pues se hizo oración por él y enseguida pues tuvo esclarecimiento y se dio cuenta de sus errores y enseguida solicitó a sus amparadores que le habían llevado a esa sesión mediúmnica, pues una transformación lo más rápida posible, una encarnación para poder rectificar, y fue que dejó a todos asombrados, ¿no? Y bueno, pues ya decía el mentor que había sido más por ignorancia sus malas acciones que por maldad, ¿no? Y que por eso pues había recuperado tan rápido. Y aquí hemos visto que Pedro pues también enseguida solicita una encarnación para poder rectificar y se dedica a su trabajo, a su familia de forma impecable para poder así de alguna forma redimirse, ¿no? Pero claro, estaba todavía pues y aún así sentía ese peso de la culpa, como dice, con ese dolor tan profundo en el pecho como la culpabilidad todavía le acompañaba en esa nueva encarnación, ¿no? Aunque estaba haciendo ya todo bien. Y por otro lado, pues eso, se solicita la asistencia de la mentora Cipriana, que ya habíamos visto en análisis anteriores hacia el mundo de regeneración, pues que sobre todo se solicitaba la presencia de las madres de estos espíritus endurecidos, que era de la única forma que podían pues empezar a cambiar, ¿no? Dar ese paso hacia adelante porque pues no sé, la figura masculina no les motivaba, sin embargo, la figura materna pues era algo que llegaba a enternecerles, a tocar el corazón y de alguna forma empezar a dar pasos hacia adelante, hacia su regeneración, ¿no? Y aquí pues hemos visto también que ha hecho el mismo efecto. Se invita a la mentora Cipriana para esta asistencia y vemos que sí, que Camilo pues eh, al entrar en contacto con esas energías que normalmente suelen exteriorizar los amparadores para este tipo de trabajo y los espíritus benefactores, pues entre esas energías y ese amor de madre que Cipriana tenía, pues
es el que empieza a abrir un poquito el corazón de Camilo y él empieza pues a darse cuenta de su error, de que lleva 20 años, ¿no? En un estado de sufrimiento en las zonas del umbral denso, con ese tipo de sentimientos y de, bueno, de, yo más que sentimientos diría con ese tipo de emociones, de venganza, de resentimientos, de odio. Y empieza pues a querer transformar y a querer pues, salir de esa situación ya de una vez, ¿no? Gracias a esa ternura y a esas buenas energías de la mentora, ¿no? Y bueno, pues que al verla así tan luminosa, pues piensan que es la Madre María de Nazaret que viene a recogerlos, ¿no? Pero bueno, todas estas asistencias tan duras, pues están también patrocinadas por la Madre María, como habíamos visto hacia el mundo de regeneración, con la reina Isabel de Portugal, que se dedicaba a recoger a todos estos espíritus endurecidos del umbral, ¿no? Que querían arrepentirse. Pues la figura materna, pues es una figura muy importante a la hora de que las personas podamos redimirnos, ¿no? Es algo que nos toca al corazón, ¿no? Se ve, incluso también recordamos en la película de Divaldo, ¿no? Su obsesor durante 40 años, pues al ver que Divaldo acoge a su madre que había encarnado como un bebé, que en la mansión del camino, pues eso le enternece y aunque en una primera instancia no le perdona de momento, pero al menos dice que va a dejar de atacarle, que ya es bastante, ¿no? Porque 40 años con un obsesor encima atacándote, pues la verdad tiene que ser bastante duro. Y es Divaldo, que decimos, madre mía, nosotros nos quejamos, pero él que dices, teniendo tantos espíritus benefactores que le amparan, que le asisten, que le inspiran, diría, bueno, es que no hay nadie que me pueda... Y es como esa tarea la tienes que hacer tú, esa reparación la tienes que hacer tú y así lo hizo, ¿no? Que al final el obsesor, dices tú que había reencarnado. Ya habían, bueno, lo bueno es que había llegado una huerfanita a la casa del camino y Rivaldo la trataba con mucha expresividad de ternura. Y entonces se volvió a manifestar el obsesor a él y a Rivaldo, y entonces el obsesor tenía como lágrimas en los ojos. Y entonces le preguntaba a Rivaldo que qué era lo que estaba queriendo tener ahora en esa situación. Pues él estaba Rivaldo estaba entregado a querer sacar adelante la criaturita. Y entonces decía, es que es la madre mía. El obsesor dice, ella ha reencarnado y ahora la estás teniendo ahí en tus brazos. Estás, estás queriendo cuidarla, estás queriendo protegerla. Y dice, sí, dice, sabiendo que es así, me- claro, me voy a acordar, pero que sepas que esto es algo que estoy haciendo con toda y cada criaturita que llega aquí a la mansión del camino, son todos huérfanos y huérfanas. Ella, por ser lo que tú estás diciendo, te diré que me agrada el poder demostrarte que yo estoy queriendo que salga adelante. Y bueno, muchas más palabras quizá más acertadas que las que yo estoy diciendo. Pero en definitiva, ahí nos demuestra Divaldo que a pesar de tener 40 años de adverso a él, mm, este asediador, solamente por una cuestión de rigidez mental en cuanto a algunas decisiones de disciplina, posiblemente de frailes o cosas religiosas,
de tiempo atrás. Pero Divaldo le estaba demostrando que él estaba siendo un buen cristiano, cumpliendo la ley de Dios como Cristo decía, pero que definitivamente se había dado cuenta en esta vida, claro, pues que todas las disciplinas o renuncias u obediencias que a veces tienen que hacer depende qué organizaciones dentro de la iglesia, pues pueden ser exageradas y que no da lugar a que no, o sea, el comentario es para él, para Divaldo, eran tan exageradas que le perjudicaron a él y le perjudicaron al adversario de él. Y que por eso en esta vida él se consideraba mucho más cristiano porque además no estaba teniendo que hacer obediencia a ninguna de aquellas otras órdenes que a lo mejor inconscientemente los dos exageraron en sus manifestaciones en aquellos momentos, en aquella vida en donde tomaron decisiones juntos, pero que no eran las apropiadas ni entonces ni ahora. Y se lo dice de una manera tan razonable en varias ocasiones que me parece admirable que saquemos una vez que pasamos las gravedades, porque cuando vives en sufrir tampoco sabes cuánto va a durar. Y ahí hay una especie como de un compás de espera, es razonado y esperanzado, pero a veces no es tan fácil. Y si además te das cuenta de que tampoco es que se hayan llevado a la adversidad, la que sea, de cualquier edad, pues dices, bueno, pues la verdad es que mirando cómo actúa Divaldo después de 40 años así, pues es como, bueno, al final parece como que todo va encajando e incluso ya en esa ocasión le dijo el adversario que ya iba a reencarnar y que iba a ser muy espírita. O sea que ya estaba, por así decir, como que le había llegado al alma esa motivación que había tenido Divaldo a pesar de todas las dificultades que había tenido, ¿no? Y entonces, ¿le volvería a ver Divaldo? Pues no lo sabemos, pero pues ahora decía el Divaldo que ya estaba reencarnado ese adversario suyo. Así que por lo menos se va de esta vida con una especie de perdón y de reconciliación, porque seguro que ya cuando vio que iba a cuidar a la mamá de él, del adversario, pues el adversario se quedó como muy contento, ¿no? De que si alguien había amado, había sido a su madre y ahora resulta que había tenido la oportunidad de reencarnar antes que él y además estaba en manos de Divaldo, al que tanto le había, ¿sabes? Atacado. Sí, y ahora pues, dice, fíjate, y ahora tiene a mi madre ahí, porque claro, cuando eres un espíritu lo ves tan globalmente que te das cuenta de quién entra y quién sale en los mundos de la materia y que vuelve a reencarnar y todo, ¿no? Así Son que a mí me fue las, muy aleccionador. las acciones más que las palabras, porque nos tienen que ver pues que nos hemos transformado de verdad, que no es solamente de palabras, sino que de verdad pues estamos, como has dicho tú, cumpliendo con las enseñanzas del Maestro Jesús. Porque, Sí. bueno, pues si quieres comentar alguna cosa más antes de cerrar. No, no, todo perfecto. Me Está parece muy muy bien. cansada. Sí, está No, Sí, como todos, como todos. bueno, llevamos días, yo me estoy recuperando. Claro. Aprovecho mucho el sol para que nos dé energía vital a los dos y todo eso. Pero tú sigues con tu ir a tu paseo temprano. No, no, con el trabajo. Hay mucho trabajo. Pero bueno, estamos.
Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21:30. Todos los enlaces están en espiritasvenidor.com, en próximas actividades y allí tenéis toda la información, el contacto y todo. Así que deseamos que tengáis un buen descanso, que nos permitan los espíritus benefactores acudir a estas reuniones en el extrafísico para poder seguir aprendiendo, para poder acercarnos hacia ese mundo espiritual y que podamos recordar esas enseñanzas al día siguiente para poder ponerlas en práctica, que nos quede no solamente la teoría, sino que también podamos practicarlas en nuestro día a día y que se nos permita tener esa claridad para poder saber cuáles son nuestros pasos que hemos de dar. Están claros, pero también para movernos en este mundo físico y sobre todo para hacer la voluntad de la divinidad y no la nuestra, más que nada, ¿no? Así que, lo dicho, buen descanso y hasta el próximo día. Muchas gracias por acompañarnos.